Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, porque si hablamos de la doctrina de Dios que es prefijado para tus últimos días, como es en Efesios 1:10, prefijado para tus últimos días, o la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que aparecer. Y para que aparezca, amigos, es un plan de Dios, no es un plan del hombre. Porque humanamente nadie tiene planificado qué es lo que va a hacer. Pero acá es un plan de Dios, que fue prefijado, o sea, digamos, fue destinado para estos últimos días. Para algunos que de repente desconocemos un poquito, es necesario esclarecer, así cortito para llevar una hilación, los mandamientos que Dios le entregó a Moisés en ese tiempo, y el pueblo no lo recibió. Por eso que se rompió ese compromiso, las 2 tablas de piedra, Moisés lo rompió. Entonces el pueblo no lo recibió. ¿Por qué? Porque lo había traicionado a Dios con otro Dios que no es Dios, con Baal. Lo traicionó, presentaron holocaustos a Dios Baal. Mientras Moisés descendió con los mandamientos, el pueblo estaba haciendo fiesta. Se rompió el compromiso. Ahora, el pueblo, Dios lo quiso desaparecer al pueblo, lo quiso desaparecer. Moisés tuvo que estar clamando noche y día. 40 días y 40 noches empezó a clamar. Hasta ahí ya. Y después al final Dios le dice: lábrate 2 piedras como las primeras, sube a mí al monte y te daré nuevamente las piedras escritas por ambolados. Entonces, otra vez, total hay unos 120 días. Increíble, 120 días. No. Y lo que estamos mencionando, que algunos de repente están hablando que estoy hablando más de la cuenta, no, está escrito en Deuteronomio. Si gusta, lo voy a pasar lectura para que tengan ustedes una idea. Deuteronomio capítulo 9 está, versículo 9, vamos a leerlo, ¿ya? Cuando yo subí al monte, dice Moisés, les está esclareciendo, les hace recordar al pueblo de Israel por causa de su rebeldía. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esa fue la primera vez. Y díjome Jehová: las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, en ella estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Fue al cabo de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y díjome Jehová: levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo, ni siquiera dijo mi pueblo, sino tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme Jehová diciendo: he visto este pueblo, y aquí que este pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre la gente fuerte y mucha más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía el fuego con las tablas del pacto con mis manos, en mis 2 manos, y miré, he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartaos presto del camino que Jehová había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y arrojálas de mis manos, y quebrélas delante de vuestros ojos. Y postréme delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. Imagínense, estaba postrado, reclamando. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo mal en ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me oyó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón. Entonces tomé vuestro pecado, el becerro que habéis hecho,
y quemélo en el fuego y lo desmenucé, moliéndole muy bien hasta que fue reducido a polvo. Eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masa y en Kibrot, enojasteis a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poned a la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes el dicho de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido Jehová desde el día que yo os conozco. Postréme pues delante de Jehová 40 días y 40 noches que estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, oh, no destruyas tu pueblo y tu heredad que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Jacob, no mires la dureza de este pueblo, en la impiedad de su pecado. Porque no digan lo que de la tierra de donde destacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que él había dicho, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos con su pueblo y su heredad, que sacaste con tu gran fortaleza, tu brazo extendido. Entonces vemos acá, hasta acá, estamos hablando 80 días. Luego dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra, con las primeras sube a mí al monte y haz un arca de madera. Escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras, quebraste y las pondré en el arca. Hice un arca de madera, de sitín, y labré 2 tablas de piedra, como en las primeras subí al monte con las 2 tablas en la mano. Escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras, las 10 palabras, porque Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví, descendí del monte, puse las tablas en el arca que había hecho allí, estaban como Jehová me había mandado. Después partieron los hijos de Israel. En el tiempo, estamos hablando, imagínense, 40 días al inicio, 40 días y 40 noches rogando para que Dios no les desaparezca el pueblo, y después otra vez volvió a subir al monte 40 días y 40 noches para recibir los mandamientos, pero esta vez ya no fue para ese tiempo, sino se escribió para el futuro. Ese es el otro punto, el otro sabor. Para el futuro, como dice Salmo 102:18, escribirse esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Entonces habla de un pueblo que tiene que formarse. Y en Romanos 10, 19, 20, 21 habla que tiene que formarse en un pueblo con los gentiles, un pueblo formado en los gentiles. Admirable, pero cierto. Porque dice todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, pero tomando en cuenta lo que estoy mencionando, ya nuestro maestro lo recibe, para eso, para muchos doctores, magísteres en la teología, eran asombrados, ¿cómo un hombre donde apenas segundo de primaria, donde no había tanta información como ahora? Antes tenía que formar tu cola para la Biblioteca Nacional. Y él en provincias, imagínense. Estamos hablando pues en Alto Pinedo, donde toda esa agricultura, la ganadería, libros, había mucho analfabetismo. Entonces fíjese cómo un hombre apenas de segundo de primaria y un año de conocer la Biblia, no estamos hablando de años, simplemente año, porque conocen el año 55, que gracias a un hermano adventista que le dejaba encargado siempre un paquetito, lo descubre una Biblia y entonces ahí lo sigue. Un año de congregado y le viene todo este ministerio. Entonces ya no es una parte humana para decir, no, pues se dedicó a estudiar, noche y día, se quemó la pestaña. No. Hay un misterio grande. Ahora aparecen los mandamientos prefijados para tus últimos días, que tienen que aparecer en los gentiles, ahí está. Y cuando aparecen los mandamientos, lo primero que dos cosas tienen que cumplirse. Uno, la unificación, porque tienen que unificarse. Y eso no lo hace el hombre, sino Dios. Dos, tenían que restaurarse todas las cosas. Ahí iban a aflorar
los sacrificios y los holocaustos, porque Dios le prohibió en el monte Sinaí cuando se rompió las tablas de piedra. Ahí le prohibió. Por eso dice Jeremías 7:22, yo no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto, sacrificio y holocausto. No quiero. En Isaías 1:12, ¿quién les demandó esto de vuestras manos? No quiero nada de ustedes. Entonces, vemos ahí, se restaura en el futuro. Por eso dice en Isaías 19, 20, 21, en aquel tiempo y se habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y harán sacrificios y holocaustos. Pero ahí tiene que haber ese trofeo, un trofeo tiene que haber, el que vence. Porque dice todo el tiempo, como dice, la gente esperando, dice, ¿hasta cuándo viene nuestra liberación? ¿Hasta cuándo aún sigue esclavos en el pecado? En ese tiempo la esclavitud en Egipto, ahora el pecado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le envíe un Salvador y príncipe que lo libere. Aparece y lo primero que tiene que levantar es un altar para presentarse sacrificio y holocausto. Se restaura todo. Bueno, otro momento estaremos hablando sobre ese punto, pero por ahora vamos a esclarecer lo que estamos viendo concerniente sobre el Pesaj o la Pascua. Pesaj, ¿qué significa? Pasa por alto. Pesaj significa que pasa por alto, porque vino la plaga de la mortandad de los primogénitos a la medianoche, dice la Escritura. A la medianoche, estamos hablando de la medianoche, que para nosotros sería 00 horas, esa hora, y también hablamos de la vigilia de la medianoche, es de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche hasta las 12:00 horas, esa es la vigilia de la noche, de la medianoche, increíble. Posiblemente sean esas horas, la plaga. Porque no estoy hablando que tiene que ser 00, sino tiene que, por eso dice, ven ustedes, la vigilia está dividida en 4 partes. La vigilia de la tarde viene a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche, es la primera vigilia de la tarde. De 9 de la noche a 00 horas viene a ser la vigilia de la medianoche. Y de 00 horas a 3 de la mañana viene a ser la vigilia del canto de gallo. Y de 0 horas, de 3 de la mañana a 6 de la mañana viene a ser la vigilia de la mañana. Ahí está dividido en 4. Entonces posiblemente, dice, a la medianoche, posiblemente sea en el lapso de 9 de la noche a 00 horas. Fue la mortandad de todos los primogénitos. Porque si vemos a través de la historia que cuando el pueblo salió y el faraón dio la orden que saliera, dice a primeras horas, estamos hablando que la primera hora, y según dicen los sabios, la orden que le dio fue la primera hora del día. La primera hora del día es de 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. Esa hora dio la libertad, salgan. Que no tuvieron tiempo, dice, para las masas, los sacaron en sus faldas, no tuvieron tiempo, porque todo es un bullicio, desarmen sus cabañas, arreglen sus cosas, y porque va a salir la libertad. No había tiempo ni para castañar, nada. Pero vamos a entenderlo acá, porque el día que salieron, ojo, o el día que salieron, según la Escritura, cuando salieron de Egipto, salieron el día 15 de abril. Ese día salieron de Egipto, no salieron otro día. Porque antes había un concepto de que las vigilias, porque las vigilias es noche de vela, porque dice la Escritura, como esa noche lo sacó de Egipto, entonces es noche de guardar, es noche de meditar. Muchos pensaban que se hace el viernes. Al inicio, sí, los hermanos pensaban, yo recuerdo que muchos hermanos pensaban que debía hacerse el viernes. Pero si la vigilia es por la salida de Egipto, la pregunta es ¿qué día salieron? Entonces, de acuerdo a eso, podemos tomar un concepto, como una pequeña aclaración antes de dar inicio. Números 33:3. ¿Qué números salieron? O sea, ¿qué días salieron? Números 33:3. De Rameses partieron en el mes primero, o sea, el mes de abril, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. Porque la Pascua es el 14, el día de la Pascua es el 14, y es un solo día la fiesta, no es 8 días, no. Según la Escritura, la Pascua es un solo día. De ahí va acompañado de la fiesta, los panes sin levadura, que vamos a tratar el día de hoy ese tema. De ahí vienen los panes sin levadura, o panes de aflicción.
o panes de aflicción, o pan ácimos o pan de aflicción. Entonces, ese ya se viene a ser del día 15 al 21. Entonces, ellos salieron el día 15. Por eso Dios les decreta que cuando ustedes lleguen, ya empiecen a habitar en la tierra de Canaán, en la tierra que yo les prometí a sus ancestros, pondrán en práctica todo esto. Por eso dice en Levítico 23, ¿cuántos días dura la Pascua? Levítico 23, 4 y 5. Estas fiestas son las fiestas de Yahvé, las asambleas santas que convocarán a su debido tiempo. El día 14 del mes primero, al anochecer, es la Pascua de Yahvé. Hasta el día 14 es la Pascua. Y hemos visto que Pascua es un rito, es una ceremonia, un rito y ceremonia, dos cosas, rito y ceremonia, que es diferente el rito con ceremonia. Eso también dice en Romanos 9:5, ritos y ceremonia. 9:4, perdón, 9:4, ahí van ritos y ceremonias. Entonces, rito viene a ser la víctima, el cordero, esa es la víctima, ese es el rito. Ceremonia quiere decir que se hace a base de cánticos, a base de alabanzas, esa ceremonia y con el rito. Entonces, si mañana le preguntan, ¿qué rito es este vuestro? Le preguntarán, es la víctima de la Pascua de Jehová. Cuando se llegan a degollar el cordero, que ayer estaba explicando, lo sacrificaron entre las 2 tardes, en nuestro horario serían las 3 de la tarde, justo a esa hora también murió nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde, porque él representaba el Cordero Pascual. Entonces vemos, dice que la Pascua es un solo día, y el día 15 del mes de la fiesta de los panes ácimos, o panes sin levadura, o pan de aflicción, en honor a Yahvé, durante 7 días comerán panes sin ácimos. El primer día convocarán una asamblea santa, o sea, el día 15, dice, no habrá obra del trabajador, ofrecerán a Yahvé un sacrificio por el fuego durante 7 días, y el séptimo convocarán una asamblea santa, no harán ningún tipo de trabajador. Entonces vemos que el día 14, la Pascua, un solo día la Pascua. De ahí va acompañado de la fiesta de los panes ácimos o panes de aflicción. Del primer día, dice, será una santa convocación, que es traducido, esta santa convocación, traducido al idioma hebreo, significa sábado. Porque sábado significa santa convocación del pueblo, una santa reunión, cesación de obras serviles. Ese es el día sábado, porque si no entendemos la palabra sábado, vamos a tener muchos problemas. La base primordial es saber qué significa sábado, lo resto es sencillo. Por eso es que los sabios lo llaman Shabbatón, quiere decir doble sábado, porque el 14 es sábado, el día 15 es sábado. Pero muchos me dirán, pero hermano, ¿cómo es eso? No entiendo, domingo es sábado, el día siguiente es domingo. No, pero según lo que Dios establece es sábado. ¿Por qué? Porque sábado, ¿qué significa? Cesación de obras serviles, una santa convocación del pueblo. Esa es la palabra sábado. Porque si no, ¿cómo quedaríamos? Para que tengan ustedes un pequeño esclarecimiento. El 1 de octubre dice sábado, según la Escritura. Luego viene el sábado semanal. El 10 de octubre, sábado. Imagínense, ya no cuadra ya. Bueno, el primer día, sábado, bueno, cuadra con el día semanal. Pero el día 10 ya no cuadra ya. Y luego dice, el día 15 es la fiesta de los tabernáculos. Imagínense, 10 de octubre, sábado. El 15, sábado. Total, no cuadra, pues amigos. Pero si sabemos el significado de sábado, vamos a entender que sí. Si el primer día el 1 de octubre es sábado, quiere decir una santa convocación del pueblo, una asamblea santa, y luego encontramos el 10 de octubre una asamblea santa, luego empezamos el 15 una asamblea santa porque se reúne el pueblo para pasar una fiesta solemne. Ahora sí encajó, ahora sí es fácil. Es igual acá. El día 14 dice que es sábado, una santa convocación por la salida, por dos motivos. Una, porque fue el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de la víctima, porque para obtener una libertad tiene que haber un sacrificio. Luego viene, cuando entran a la tierra prometida, dice ya viene, pero siembran ya las primicias, que llama fiesta de las primicias, tienen que traer, la primera fecha es la cebada.
Entonces traen la cebada, empiezan a traer sus primicias durante una semana. Durante una semana tiene que haber, viene a ser, por favor, entonces empieza una semana de presentar las primicias de la cebada. Entonces, total así. Bueno, seguimos con el tema de lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver lo que estamos mencionando. Dice panes sin levadura. Pan sin levadura. ¿Cómo se entiende pan sin levadura? Cuando hablamos primero tenemos que definir netamente lo que es la levadura. No, para entender el pan de aflicción, pan sin levadura o pan estácimo. Vamos a encontrar que la levadura viene a ser un fermento que está compuesto por hongos microscópicos que se encargan de realizar la descomposición de distintos alimentos como azúcares, carbohidratos a través del proceso de fermentación para obtener diversas sustancias, nutrientes importantes para el cuerpo. Entonces, ese es lo que es la levadura. Y existe pues hasta 4 tipos de levaduras. Uno, la masa madre que le llaman, es levadura natural, la cual se debe ser creada desde cero. Hay la levadura química, o sea, una levadura en polvo, levadura seca, instantánea, levadura fresca. Entonces, son levaduras que tenemos que ver. Ahora, ¿cuál es su función de la levadura? La función es generar CO2, o sea, dióxido de carbono. Su función es generar dióxido de carbono, provocando que la masa aumente su tamaño y que se forme la estructura suave y esponjosa de la miga. O sea, de la masa de la harina, le ponen lo combinan con la levadura, entonces empieza, digamos, a ponerse suave, esponjosa la masa, por eso crece el pan. El pan empieza a crecer, ¿no? La harina crece y luego ya hincha, como le llaman, y después se descompone, y luego ya, claro, por un lado le da un sabor agradable. Pero esa es la función de la levadura. ¿Qué efecto hace esta levadura? Convierte los azúcares de la harina en gas dióxido de carbono y alcohol ético, que viene a ser etanol, o sea, eso es lo que realiza. Este proceso se llama pues fermentación. O sea, estamos hablando del dióxido de carbono, que la masa suba para que las bolsas de aire en la masa crecen, entra aire, digamos, empieza a dar su forma. En cambio, por ejemplo, acá dice pan sin levadura, que si no tiene nada, o sea, el pan que tiene, digamos, tiene levadura se hincha. En cambio, el otro no, se mantiene plano, así como lo han diseñado así en la masa, así queda. Esa es la diferencia el uno con el otro. Entonces vemos, tomando ese concepto de la levadura, teniendo en cuenta esa parte de la levadura que se forma, digamos, real, no algo figurativo, sino estamos hablando de lo que es, cómo es el procedimiento. Entonces ahora vamos a lo que dice a la Escritura. En Éxodo 12:8, acá en la preparación de la víctima del cordero, porque dice del día 10, tiene que ser separado un cordero hasta el día 14, o sea, 4 días de cuarentena. Lo separan y el día 14 lo inmolará toda la congregación, que decir, lo llegarán a degollar entre las 2 tardes, dice la Escritura. Ya ayer hemos esclarecido, antes de ayer, que entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. Hemos esclarecido. Entonces, esa hora todos empezaron a sacrificar al cordero, todos los patriarcas, y luego entra, digamos, el proceso donde tienen que sacar el pellejo, la carne tienen que lavarlo bien, las vísceras bien lavadas, las vísceras, cero sangre si es posible, y luego lo aderezan con aceite de oliva, con sal, y eso hoy empieza, digamos, no pueden comer crudo ni asado, sancochado con agua, sino tiene que ser asado al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas, tenían que participar. Esta es la ley de la Pascua. No entra más, no entra vino, no entra cosas más. Simplemente entra lo que estoy mencionando. Entonces, dice acá en Éxodo 12:8 que estamos viendo, en aquella noche comerán los panes, comerán la carne asada al fuego, pan sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Entonces,
Esas hierbas amargas, digamos, este pan sin levadura, simboliza pan de aflicción o pan de sufrimiento. Eso vamos a verlo, vamos a esclarecer. Se le conoce como pan de aflicción o pan de sufrimiento, porque era pues, ¿y por qué Dios decretó que tenía que ser, no es nada de levadura, nada tiene que entrar? ¿Por cuál? Vamos a definir un poquito. Vamos a leer primero lo que dice Deuteronomio 16, 1 al 22, 1 al 8. Es necesario saber para atacar una buena definición, si no, pues, algo superficial podemos perdernos. Dice, el mes de Abib, para celebrar Abib, ojo que Abib no es abril, sino Abib significa en hebreo, Abib significa primavera, primavera. Allí la palabra Nissan es la marca de un vehículo. No es Nissan, con doble S, Nissan, que viene a ser retoño, un retoño, o sea, un nuevo retoño, una nueva oportunidad, en este caso un nuevo año. Entonces, Abib significa en el primer, le dicen en Éxodo 12:2, será para ustedes el primero de los meses del año. Por eso que es primavera o retoño. Para celebrar en él la Pascua en honor a Yahvé. O sea, en ese mes tenían que celebrar la Pascua. Ya hemos visto que la Pascua es una víctima y la víctima es un cordero. Y que en ese mes te sacó de Egipto durante la noche. ¿Qué día lo sacaron? El día 15 de abril. El día 15, el segundo día de la fiesta de la Pascua. Sacrificarás en la Pascua bueyes, ovejas en el lugar que Yahvé haya elegido para morada de su nombre. Durante estos días no comerán pan con levadura. Ya está aclareciendo que no deben comer pan con levadura. Durante 7 días comerán pan ácimo. ¿Qué significa pan ácimo? Pan de aflicción o pan de sufrimiento. Porque a toda prisa saliste de Egipto. O sea, ¿por qué viene a ser pan de aflicción? Porque a toda prisa salieron de Egipto, porque están desesperados por salir. Así que te acordarás todos los días de tu vida del día que saliste del país de Egipto. O sea que este pan de aflicción, pan de sufrimiento o pan ácimo significa porque saliste de prisa de Egipto. Por eso se festeja. Por 7 días no se verá levadura en tu casa, ni en todo el territorio territorio y de la carne que hayas sacrificado. La tarde del primer día no quedará nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé te dará, sino solo en el lugar que escogió o eligió por él. Porque si hablamos en forma figurativa, vamos a encontrar que de las 12 tribus de Israel, Dios eligió a una. O donde se establece, listo, y tenía que ser. Por ejemplo, ya pasaron los años, ya se establece en Jerusalén y todos iban a festejar la fiesta en Jerusalén. De todos las 11 tribus, desde Dan, todos tenían que venir a Jerusalén, porque era el único lugar que se presentaba en ese tiempo. Ahora, si vamos a la parte profética, en este tiempo, lugares ya es un personaje, donde está ese personaje tenía que ser, quiere decir, tenía que levantar un varón, y ese varón es el que distribuye lo que tiene que hacerse. Él distribuye, como es en Ezequiel, él le dará el sacrificio, el holocausto, destruye. Ahora todo descentralizado en este tiempo, no es como antes, que era un solo lugar, Jerusalén. Antes no, pues todos los países, las otras tribus tenían que ir a Jerusalén a dejar sus ofrendas, porque era el único que se podía presentar sacrificio holocausto. Jerusalén. Pero en ese tiempo, Dios eligió a un varón, más claro, lo preparó, lo instruyó, y luego empieza ahora, se descentraliza a realizarse para que sus hijos empiecen los congregados, no venga pues imagín del extranjero acá, o que venga de Alto Monte para acá, no, a distribuir, o sea, descentralizar. Ahora sí es diferente. Diría que es una oportunidad para todos. Antes no, solamente iban delegaciones, 1, 2, los demás no podían porque eran demasiado lejos, y así. Entonces ahora, nadie puede quejarse porque está más cerca al lugar donde vive. Por eso dice acá, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé te dará,
sino solo en el lugar que escogió por él, para morada de su nombre. Sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, o sea, entre las 2 tardes, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Listo. Entonces esta hora tiene que ser, ¿a qué hora fue sacrificado? 3 de la tarde. Y luego por la mañana te volverás a tu casa, comerás pan ácimo durante 7 días. Termina la fiesta de la Pascua, regresas y comerás pan durante 7 días, pan ácimos. Y el día séptimo celebrarás una reunión solemne en honor a Yahvé y no trabajarás. Entonces es lo que estamos estableciendo. El día 14, sábado, una santa convocación en honor por la salida de Egipto, o en honor a la salida de Egipto, porque la salida de Egipto fue el precio de sangre. Entonces luego ya va acompañado de la fiesta de los panes sin levadura. Luego dice, de ahí comerás panes ácimos, pan de aflicción, pan de sufrimiento. Ahora, ¿por qué le llaman este pan de aflicción? Viene a ser pan de hombre pobre, comido por los esclavos, comida de los esclavos. Eso era pan de aflicción. Pero también se le conoce el pan de la liberación, de la libertad. Por eso se comía pan de aflicción. ¿Por qué? Porque solamente comida le comían los pobres, nada más, de esclavos. Eso. Pero también tiene otro significado. Cuando hablamos del pan de aflicción o sufrimiento, que en hebreo se llama matzah, en hebreo matzah significa pan sin leudar, y también se le conoce con la palabra en hebreo mayormente matzah. Implica la fusión de 3 elementos, se juntan. ¿Por qué viene a ser de aflicción? Porque se juntan 3 elementos: el grano, que viene a ser el trigo, el agua fría y el fuego. 3 elementos nada más se juntaban. Se juntan para la elaboración de este pan. El grano, o sea, la harina del trigo, agua fría y el fuego. Por eso viene esto. Y esta mezcla máximo debe durar 18 minutos, nada más. La hora que lo elaboran, hacen la masa, todo. Máximo deben durar 18 minutos. Máximo. Porque una vez que pasó 18 y 1 minuto, empieza a fermentarse, ya no es pan de aflicción. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de la fermentación. Por eso, el máximo debe ser 18 minutos desde que se preparó la masa, mientras le dan la forma al pan, porque según los sabios, era pues el pan más o menos de 20 centímetros de diámetro. Entonces, grande, ¿no? Entonces, ya una vez que pasa en este tiempo que estamos hablando, 18 minutos, empiezan a trabajar la descomposición, donde empiezan las bacterias de la levadura que se encuentran en el aire, invaden la masa, se multiplican por millones y causan fermentación. Por esta causa, que la pan sin levadura significa que máximo desde la elaboración debe durar 18 minutos. Nada más, máximo. Tiene que ser en menos tiempo. Por eso en hebreo se llama hamet. Hamet quiere decir fermentación, que representa en la parte simbólica. ¿Cómo lo representan esto de la fermentación? La fermentación lo consideran los grandes pensadores la inclinación al mal, impulso al pecado, las influencias negativas, placeres y fuerzas negativas. Entonces esa es la inclinación, o sea, empieza a plagarse, digamos, esa masa. Entonces se llama matzah, o sea, pan sin levadura o aflicción. Ahora, cuando hablamos la mitzvah, es todo lo contrario de James. James, vuelvo a repetir, James, la palabra James significa inclinación al mal. Imagínense, porque empieza a entrar aire, ¿no? Aire se empieza a henchir, entonces ese es ya un proceso al mal. Pero en cambio la matzah, que es el pan sin levadura o la aflicción, representa al hombre que controla sus pasiones. Fíjese qué diferencia el uno con el otro. Uno es la James, que es la
La fermentación es cuando empieza a ingresar las bacterias, invaden la masa, se multiplican millones, causan la fermentación. Entonces entra el mal, digamos así, en la parte espiritual. Empieza a entrar el mal. Por eso recomienda que no deben ustedes saber levadura, quiere decir, vamos a ver después por qué dice que no debe entrar levadura, no debe haber levadura en ustedes. Vamos a verlo. Entonces, cuando viene matzak, que es decir, pan sin levadura, es el control de las pasiones. O sea, ejercitando su independencia, su voluntad, una voluntad disciplinada, y no se deja influenciar por fuerzas externas. Entonces, por eso que pide que no entre fermentación, que sí, que se mantenga puro, que controle sus emociones antes que se deje invadir por las influencias negativas. Teniendo este concepto, ahora sí es fácil entenderlo a las palabras de nuestro Mesías. Por eso vuelvo a repetir. La palabra matzah en hebreo, sin levadura, significa que uno controla sus emociones, sus pasiones. Controla, esto se llama ser persona disciplinada. Pero si se ha dejado influenciar, ya entra la fermentación, que viene a ser, empieza a inclinarse al mal, ahora sí ya es peligroso. Son dos puntos diferentes que tenemos que tomar en cuenta. Pan sin levadura significa la persona que controla sus emociones. Pan sin levadura, eso representa. Y pan con levadura quiere decir que ya se dejó invadir por influencias negativas. Tomando estos dos puntos, ahora sí podemos entender las expresiones de nuestro Mesías. Lucas 12:1. ¿Qué cosa dice Lucas 12:1? En eso, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, quiere decir, se atropellaban, se empujaban, porque tanto era la multitud, y comenzó a decir a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Primeramente le dijo así: guardado de la levadura de los fariseos, guardado de la levadura de los fariseos. ¿Qué es hipocresía? Fíjese cómo cambian las cosas. Como ya tenemos el pan sin levadura, quiere decir es un hombre que representa el control de sus pasiones. Y si no ha sabido controlar sus pasiones, se deja sobornar, empieza a inclinarse al mal, entonces viene ahora lo que es la hipocresía. ¿Qué significa la hipocresía? Cuando hablamos de la hipocresía, para entenderlo, dice un dicho, andamos con el rosario en el cuello y con el diablo en el cuerpo. Cambia, o sea, a una apariencia de religiosidad, nada más, apariencia de ser un buen religioso, pero en los hechos es otra persona. ¿Por qué? Porque está lleno de leudado, quiere decir, se ha dejado sobornar por el pecado e inclinado por el mal, influenciado por ideas negativas, por placeres, por todo, se ha dejado influenciar, quiere decir, está leudado, pan leudado. El otro sin levadura quiere decir, es un hombre que controla sus pasiones. Con leudo quiere decir que ya se dejó influenciar, ya empieza la soberbia, el orgullo, hinchado. Por eso vemos acá que nuestro Mesías dijo, guardado de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Vamos a entenderlo cuando dice que es una hipocresía. Vamos a pasar lectura en Mateo capítulo 23 para ver cómo nuestro Señor Jesucristo los exhorta a los fariseos, saduceos, a los esenios y los escribas, porque eso lo perseguían duro a él, no para aprender, sino para censurarlo, para hacerlo quedar mal ante la gente, porque veía que los había superado a tantos doctores y magísteres en el campo de la Torá.
Él los había humillado, entonces peor, que con mayor razón buscaban solamente para buscarle, como dice el dicho popular, estaban buscando solamente el mote nada más, para explotar. Entonces, él les empezó a exhortar y le dijo así, por ejemplo, tenemos en el 23-28, para entenderlo, ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, es lo que le estaba mencionando. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero su interior está lleno de hipocresía, de maldad. Fíjese, dos cosas. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. Por eso que nuestro Señor Jesucristo les exhortó duramente, hablando de la hipocresía, dijo así, en Mateo 23, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes pagan el diezmo de todo sin olvidar la menta, el anís y el comino, y en cambio no cumplen lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Estas son las cosas que deberíamos observar sin descuidar las otras. Guías de ciegos cuelgan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes limpian por fuera copas y platos, por dentro están llenos de envidia y de avaricia. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y después te limpiará también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pues ustedes son semejantes a sepulcros bien pintados que tienen buena apariencia, pero por dentro está lleno de huesos, de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. Y ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo de nuestros antepasados, no habríamos cometido que mataran a los profetas, no hubiéramos permitido que mataran a los profetas. Fíjense en estas mismas palabras, ustedes son hijos de los que mataron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes de raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. Pues tiene que recaer sobre ustedes la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre de santo de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el que mataron en el altar del templo. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre la actual generación. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas, y tú no lo has querido? Por eso quedarán ustedes como una casa vacía, porque no me volverán a ver hasta el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjese, vemos acá la diferencia de dos palabras fundamentales, que en hebreo es la hamet, que significa fermentación, y pan, la matzak, que viene a ser pan sin aflicción, pan de levadura, sin levadura. Entonces vemos, pan sin levadura significa el hombre que controla. Por eso le dijo así, coman ustedes pan sin levadura. Pan sin levadura, porque antes que pase los 18 minutos no podían comer ese pan porque ya entró la fermentación, que el que se dejó en la parte figurativa significa, o en la parte espiritual, que se dejó sobornar. Y al dejarse sobornar empezó a hincharse. Mejor dicho, entra la soberbia, el orgullo, así como acá los exhorta nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Por eso dice, como vuelvo a repetir, ustedes también aparecen exteriormente como hombres religiosos, pero en su interior están llenos de hipocresía y de maldad. O sea, pura apariencia nomás. Entonces, eso representa. Ahora, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo le sigue exhortando a los fariseos
en Mateo 16, 1 al 12, ahí también les habla concerniente cómo hacían ellos. Por eso dice, dijo a que no aprendan, guardado la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Vamos a entender un poquito más. ¿Ah? Vamos a entender un poquito más. Dice acá en Mateo 16, 1 al 12, o sea, vamos a ver cuál es la razón, por qué también. Porque los fariseos, vuelvo a repetir, ellos se acercaban a nuestro Mesías no para escucharlo, para aprender. Y eso pasa en todo. Ellos no se acercaban para aprender. ¿Qué cosa enseña? Algo que yo también pueda avanzar más en la parte espiritual. Y eso pasa en todo. En todo pasa. De repente usted, de buena fe, empieza usted, de repente hace un pequeño tema y lo empieza a difundir por las redes sociales. Muchos le escuchan, pero no para aprender, sino para ver dónde está el mote y atacarle por ese lado. Así parecido lo hacía nuestro Mesías. Se juntaron los fariseos, los saduceos, los hombres sabios, los hombres de mucho talento, como ahora hombres eruditos. Entonces no escuchan para aprender, sino para buscar que hacerte quedar mal. Unos porque ya entra la envidia, porque lo has superado, entonces buscarán buscarte un talón de Aquiles, buscarte algo para luego presionarte por ese lado. Entonces eso se llama hipocresía, porque es una apariencia de religiosidad. Por eso vemos que se presentaban no tanto digamos, para aprender, sino para tentarlo, para provocarlo, para hacerlo quedar mal ante sus oyentes. Así, para hacerlo quedar mal, porque se reunía, pues mucha gente lo seguía, nuestro Mesías. Mucha gente le seguía a uno para que cure sus males. Mayormente la gente lo buscaba porque necesitaba que estaban enfermos. Otros lo escuchaban lo seguían porque querían escucharles. Y así lo buscaban. Pero hablamos de los fariseos, los saduceos, los eruditos en la Torá. Hablamos de los escribas. Ellos no se acercaban para aprender. Si es que se acercaban de 10, por lo menos uno siquiera tomaba interés. Los demás no, se iban con una misión de qué cosa dice. En eso. Entonces, por eso que nuestro Señor Jesucristo, como un ejemplo para que ustedes se den cuenta, que le llevaron a una mujer que había cometido, lo encontraron que estaba cometiendo adulterio, y lo llevaron para que a ver qué cosa dice él. ¿Ve? Entonces, vamos a verlo con una pequeña aclaración. Mateo capítulo 16, 1 al 12. 16, 1 al 12. Como un ejemplo para ver cómo son las cosas. Y les habla sobre los tiempos. Ellos más miraban esas partes, pero faltaba algo a entender. Los fariseos y los saduceos, los fariseos eran, pues, por eso se llaman rabí, maestros de la ley. No era, pues, uno que recién está aprendiendo, no, eran hombres ranqueados, hombres con mucho conocimiento, hombres que estudiaban años sobre años. Entonces, de eso estamos hablando. Y los saduceos eran, pues, de la alta sociedad, de la alta alcurnia, eran, pues, sacerdotes, levitas, eran, pues, más todavía si pertenecían a la línea de los sacerdotes, mayor todavía. Eran de la alta sociedad. Entonces, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo en apuros. Fíjense, para ponerlo en apuros, quiere decir, para tentarlo, para ponerlo en apuros. Le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Fíjense hasta dónde llegaban esto. Jesús dijo, al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo, encendido. Habrá buen tiempo. Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo, porque el cielo está rojizo hacia el este. Saben, pues, interpretar los aspectos del cielo. ¿Y no saben interpretar las señales de los tiempos? ¿No saben interpretar las señales de los tiempos? O sea, ¿por qué? Porque les estaba hablando de los que ellos sabían de los cielos, como dice, el atardecer, ustedes habrá buen tiempo porque veían un color, el cielo rojizo y encendido, habrá un buen tiempo. Y por la mañana, cuando pues el cielo estaba rojizo hacia el este, entonces decían, es un mal tiempo, muy triste. Entonces, ahí le dice, ustedes saben bien esto, pero no entienden algo.
Ustedes saben interpretar las señales de los tiempos, pero, o sea, saben interpretar las señales, las señales de los aspectos del cielo, muy bien. Y no saben interpretar las señales de los tiempos. O sea, no sabían entender con quién estaban hablando en ese momento. No entendían, más lo buscaban para hacerlo quedar mal nada más, no por otra cosa. Pero no entendían. Estaban sin entendimiento. Luego dice, raza de víboras, raza mala de adúltera, piden una señal, pero no verán sino la señal de Jonás. ¿Por qué la señal de Jonás en ese tiempo? La señal de Jonás porque tuvo que enviar el profeta Jonás en esa época, cuenta la historia, aunque dicen que es una anécdota, no sé muy bien, que Dios le dice a Jonás, anda, predica al pueblo de Nínive. Jonás no quiso irse porque sabía que Dios le va a perdonar, siempre tiene misericordia, no quiso irse. Como decir, te vas para el norte, se va para el sur, pidió un barco y se fue para el sur. Pero tanto fue su mala suerte que empezó a haber una grande tempestad y jugaron a la suerte ese momento de quién de los tripulantes su Dios estaba airado, y encontraron a Jonás que estaba durmiendo en la bóveda bien tranquilo, y al ver que lo descubre, dijo, tíreme al mar, no porque por me tiran al mar me va a tragar un pez, no, porque se dio cuenta que el culpable era él, y como no quería ir, mejor bóteme al agua, muero ahogado. Pero tuvo tan mala suerte que lo tragó un pez y lo vomitó en la orilla frente al pueblo de Nínive. Quiera o no quiera, tenía que ir. Y ahí fue a pregonar y la gente se arrepintió. Y dice en otra parte de la escritura en Lucas 11, 29 y 30, así como fue Jonás para el pueblo de Nínive, para ese tiempo es el Hijo del Hombre. Entonces se levantan para anunciar, comunicar, pero es difícil así, aunque es duro, pero esa es la realidad. Entonces dice, lo dejó y se fue, dijo una señal de Jonás, luego lo dejó y se fue. Ya se fue con sus discípulos al otro lado, y le dijo a los discípulos a pasar a la otra orilla, habían olvidado llevar pan. Jesús le dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya le está diciendo que desconfíen de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos se pusieron a comentar entre ellos, no, nos dice que es porque no trajimos pan, o sea que están más preocupados en la parte literal, material. No dijo porque no hemos traído pan, están preocupados. Pero Jesús, al darse cuenta que no entendían, no comprendían, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan de no tener pan? ¿No han comprendido todavía? ¿No recuerdan los 5 panes que cuántos canastos llegaron a sobrar? Ni los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿y cuántas canastas recogieron? ¿No se acuerdan? ¿Cómo no entienden que no hablo de panes? No hablo de panes cuando les digo, cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos. En ese momento comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas ya no era pues el pan ácimo, sino era pan con levadura, que sí adulterado. Ya había problemas, porque los fariseos se dedicaban a desmenuzar palabra por palabra y aplicaban sus conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que le está hablando que deben cuidarse de la levadura de los fariseos. Ahora, hasta ahí estamos comprendiendo lo que estamos mencionando. ¿Por qué le dice que se cuiden de la doctrina o de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos? ¿Cuál era su enseñanza de los fariseos y los saduceos en ese tiempo? Los fariseos, que significa estar separados o suavizados de cosas ásperas, también significa fariseo, estar separados, ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos creían. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Esa forma de creer, tenían sus creencias ellos. Las almas de los malvados eran confirmadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que los bondadosos eran premiados. Entonces, era su concepto de la doctrina de los fariseos,
En cambio de los saduceos, o también de los saduceos, vienen de los sadoquitas, viene a ser de Sadoc, el sacerdote Sadoc, su descendencia eran pues descendencia de sacerdotes y levitas. Por eso vienen los saduceos. Ellos se considera que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Entonces ellos no creían, la inmortalidad del alma y la resurrección. Ellos no. En cambio los otros sí creían. También negaban la existencia de los espíritus o ángeles. O sea, no creían. ¿Que un ángel me habló? No, no creían. ¿Que un espíritu me habló? No creían los saduceos. En cambio los fariseos sí creían. Por eso dice Mateo 22, 23 al 46, 22, 23 al 46, vamos a leerlo. Mateo 22, 23 al 46. Dice así: ese mismo día vinieron a él algunos de los saduceos. Esos no creen en la resurrección de los muertos, y por eso le propusieron este caso. Maestro, Moisés ordenó que si alguien muere sin hijos, el hermano se case con la viuda, y tengan de ellos hijos que lleven el nombre del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y como no tenía hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa a esta mujer? Ya que no le fue de todos. Entonces Jesús le contestó: ustedes andan muy bien equivocados, andan muy equivocados a no entender las Escrituras ni el poder de Dios, porque primeramente en la resurrección de los muertos ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. En lo que se refiere a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El pueblo que lo oía estaba asombrado de sus enseñanzas. Los fariseos vieron cómo Jesús había dejado callados a los saduceos y se pusieron de acuerdo para juntarse con él. Uno de ellos, un maestro de la ley, trató de averiguar su parecer con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero hay otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Fíjense, vemos estos 2 puntos, que unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Por eso está hablando la doctrina de los fariseos y los saduceos. Había una contradicción entre todos. Ahora, que se avecina la fiesta de la Pascua, el apóstol Pablo nos recomienda. Vamos a ver, teniendo estas bases, ahora tenemos que ver, porque a veces había un pensamiento que levadura para muchos. Bueno, mis hermanos antiguos siempre tenían ese concepto, que vas a estar pasando tu fiesta, no comas pan, si te amargaste, haz algo leudado. No es eso. La levadura no es amargura, es hipocresía. Y también, hablando falsas doctrinas, que no es conforme, eso viene a ser la levadura de los fariseos, saduceos, viene a ser hipocresía. ¿Por qué dice hipocresía? Vamos a ver cómo dice Pablo en Corintios. 1 Corintios capítulo 5, 1 al 13. Vamos a leerlo como historia para comprender. Ustedes han hecho noticia con un caso de inmoralidad sexual. Y un caso tal que ni siquiera existe entre los paganos. Si uno de ustedes tiene por mujer a su misma madrastra, mientras tanto se sienten orgullosos, mejor sería lamentarse y echar fuera al que ha hecho tal cosa. Yo por mi parte, aunque estoy sumamente de cuerpo, estoy presente en espíritu, y como si estuviera presente. Yo he sentenciado al que cometió este crimen. Entonces no estaba de acuerdo que
este hombre esté con su madrastra. Madrastra no podría estar, ¿no? Yo sentencio, porque la Escritura te recomienda eso, no tendrás parentela. Y dice, yo por mi parte estoy aquí con ustedes. Muy bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se reunirán. Y mi espíritu estará con ustedes. O sea, no el espíritu de él, sino el Espíritu Santo que tenía que estar presente en todo. Usando el poder de nuestro Señor Jesús. Entreguen a ese hombre a Satanás y a la ruina material para que se salve su espíritu en el día del Señor. No es el momento de alabarse. ¿No saben que basta un poco de levadura para transformar toda la masa? Echen pues fuera esa levadura vieja para que sea una masa nueva. Ustedes son los panes sin levadura de la Pascua nueva. No estamos hablando de la levadura de la Pascua, dice los panes sin levadura de la Pascua nueva. Estamos hablando de personas que saben controlar sus emociones. Saben controlar sus emociones. Somos la Pascua de la levadura nueva. Personas que empezamos a controlar nuestras emociones. Porque el momento que Dios nos llamó, o sea, Dios nos escogió, nos eligió, nos compró, nos lavó, nos vistió con ropa de gala. Entonces, hemos sido escogidos. Vamos a somos levadura, o sea, pan sin levadura, una nueva masa, una nueva oportunidad, donde empezamos a controlar nuestras emociones. Pero del momento que ya nos dejamos sobornar por el mal, ya no controlamos nuestras emociones, sino nos controlan nuestras emociones, y ya tenemos leudado, ya en la parte leudada, la parte negativa, ya tenemos problemas. Y eso tenemos que evitar. No se trata de que te amargues, no. Porque de amargarse hasta Dios se amarga. Y nuestro Señor Jesucristo también se amargó, pero sacó látigo limpio a los vendedores de impuestos, todo que estaban ahí cerca del templo. Entonces vemos, él cada vez viene a ser controlar nuestras emociones. Por eso decía Pablo, que tu amargura no te dure hasta la puerta del sol. No te dure. Trata de calmarte, controlar tu emoción. Eso significa pan sin levadura. Pan sin levadura, sin hipocresía, sin aplicar falsa doctrina. Esa es la base. Por eso dice, ustedes son panes sin levadura de la Pascua nueva en que Cristo fue sacrificado. Celebremos pues la Pascua, no más levadura vieja, que es la maldad y la perversidad. Esa es la levadura vieja. La maldad y la perversidad. Para eso Dios nos ha limpiado, nueva criatura, nuevo ser. ¿Ve? Vayamos por ese camino. No hacer la Pascua en la vieja levadura, de malicia, de maldad, de perversidad. En eso no. Tengamos pan sin levadura, o sea, la pureza y la sinceridad. O sea, mantengamos eso, que no entre la levadura. Eso es lo que está recomendando el apóstol Pablo, sin levadura, o sea, la Pascua con sinceridad, sin hipocresía. Eso nos recomienda, mis queridos hermanos. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios, porque está escrito, escuchen mis enseñanzas, y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.